Bueno. Faltan los chicos. ¿Alguien tiene ahí un WhatsApp abierto? Y se escuchan los mensajitos. Bueno. Bueno, no, re importante lo que estabas comentando, Fer, esto de reunirse y un poco pasó esto con la colectiva de actrices argentinas, ¿no? Como se armó todo un grupo, lo pensaron, y cuando salió el Scratch de Artés, fue algo que estuvo armado de una manera a conciencia, se hicieron las denuncias correspondientes y se escrachó, y tuvo mucha efectividad. Bueno, más allá de que D'Artés no esté preso y esté en Brasil, quién sabe dónde. Pero bueno, convengamos que, bueno, le cambió la vida también, ¿no? Sí sé del caso. Sí. Sí sé del caso porque además fue emblemático, creo que para todas las actrices y las artistas en general, por lo menos. Sí. No, y bueno, y de nuevo, era una persona que ya había tenido algún tipo de denuncia, de alerta de parte de, yo no estoy muy en tema de farándula, pero bueno, ese caso fue bastante resonante. Entonces, siempre queda esta situación de que las conductas suelen ser sistemáticas. Lamentablemente, es un poco como se manejan. Voy al caso de Flavia, ¿sí? No sé qué tanto saben, así que voy a tratar de contarlo brevemente como los hechos. Flavia vive en Capilla del Monte, es una mamá de 5 niñas, y ella denunció en agosto de 2017, esto es casi hace 3 años, por abuso sexual a su expareja, por abuso sexual a su hija de 7 años, ¿sí? La causa tiene algún movimiento y se archiva porque aparentemente no encuentran motivos para continuar la investigación, y cuando Flavia se entera de este archivo de la causa, lo que hace es una publicación en Facebook para alertar a los vecinos de Capilla del Monte que el abusador de su hija estaba ahí en libertad y además vivía por ahí. Entonces, la madre y el hermano de Flavia, que vivían en Buenos Aires, viajan a Capilla del Monte y lo agreden al abusador, ¿sí? Hay una situación de incendio de la casa, aparentemente un abuso sexual, bueno, un par de situaciones. Aparentemente Flavia se entera de esta situación cuando es allanada días después en su casa, y ahí directamente en un proceso de Speedy González, que admiro porque siempre cuando se trata de condenar mujeres la justicia actúa rapidísimo, la condenan a 23 años de prisión por estos 4 delitos graves que hubo, que incluyeron unas lesiones graves, el incendio de la casa, abuso sexual, demás, y a ella la condenan como partícipe, ¿sí? Como instigadora y partícipe, o sea que le cabe la misma pena que a quienes cometieron la agresión, que eran la madre y el hermano, ¿sí? Bueno, queda presa, y a partir de noviembre del año pasado su abogado defensor hace varias presentaciones pidiendo la prisión domiciliaria, porque ¿qué pasa? Ella es una madre a cargo de 5 niños, ¿sí? Claro, entonces, ¿cómo? Es jefa de hogar. Sí, jefa y empleada y todo, sí, a cargo de 5 niños. Acá el término de jefa de hogar... Sí, acá también, ¿eh? Acá también se usa, sí. Pero me refería a que no solo es jefa, sino que es todo en la casa. Y bueno, y convengamos que, o sea, la expareja de ella no era el padre de los hijos, ¿sí? Porque si no, ¿qué otra circunstancia podría haber ocurrido? No lo quiero ni pensar. Bueno, a partir de esto se reabre, o sea, simultáneamente cuando la condenan por el delito de las agresiones al abusador de su hija, simultáneamente reabren la causa de abuso, pero esto a pedido del abogado de ella, y fijan una audiencia a la que ella ya no puede comparecer porque ya estaba presa, y bueno, empieza a haber un montón de solicitudes, y como las últimas novedades que tengo es que se hicieron varias presentaciones, porque claro, se había ordenado una pericia psicológica para ella, para decidir el tema de la domiciliaria, si le daban prisión domiciliaria, atento a que es jefa de hogar y que tiene 5 niños a cargo, y que no,
más allá de que penalmente se la tiene igual de responsable que quienes agredieron al tipo ella en realidad no participó de la agresión, digamos, in corpus. Entonces, se pidió una pericia psicológica sobre ella para decidir sobre la domiciliaria. Este pedido es de diciembre del año pasado, después vino la feria judicial, nosotros en enero tenemos una feria judicial en la cual los tribunales no funcionan, después vino febrero, que no sé qué pasó, y bueno, después vino la pandemia, la emergencia y la feria judicial extraordinaria, y bueno, aparentemente hubo un pedido que se hizo lugar y que se le va a hacer no sé, en abril, es la última información que aparece en la página, y que por lo menos pude averiguar que se le iba a hacer la pericia psicológica de manera electrónica, y que en base a eso la Cámara iba a resolver si le otorgaban la prisión domiciliaria. Pero, atenti, esto es en el marco de una fuerte polémica respecto a las prisiones domiciliarias de los presos, ¿no? Así muy brevemente para ustedes que no están en el país, hubo una polémica muy fuerte porque hubo un fallo de casación que alertó sobre las condiciones de insalubridad y hacinamiento de las cárceles, y lo que dijo es, para personas que tengan delitos leves o con condena casi cumplida, con prisión preventiva, denle domiciliaria, pues, mientras por lo menos aparece esta situación de emergencia sanitaria y con un peligro fuerte de contagio y de que sea una bomba de tiempo las cárceles, y para las personas condenadas por delitos graves, que es el caso de Flavia, porque de nuevo, sin perjuicio de que ella hizo una publicación de Facebook, ahora es una violadora, incendiaria, lo que fuera, para esas personas había que analizar caso por caso. Bueno, a partir de eso se generó un revuelo en cierta población conservadora y se empezaron a publicar un montón de fake news de que había violadores, que había gente que había cometido delitos graves, que estaban libres usaban, porque ni siquiera es que se les concedió la libertad, sino que se les otorgaba la domiciliaria. Entonces, en esta coyuntura, bueno, tiene un pronóstico bastante negro Flavia para tener su domiciliaria, pese a que es madre de 5 niños y que realmente, yo no tuve acceso al fallo, pero realmente es muy aleccionador esto de, tipo, no vuelvas a defender, porque ella hace una publicación de Facebook cuando le archivan la causa al abusador de su hija. Entonces, no es que ella no canalizó las vías legales que correspondían, lo hizo, no le dieron bola, hizo una publicación. De nuevo, se fue todo de las manos porque no es necesario, no es que la condenan por 23 años por hacer la publicación, sino que pasaron otras cosas luego, pero en las que ella no tuvo una necesaria intervención, y el tribunal decide, un tribunal formado por 12 personas, o sea, porque estamos hablando con un jurado de 12 civiles y 3 jueces camaristas, decide a las 15 personas que ella cometió el mismo delito que su madre y su hermana, y la condenan a 23 años. Eso es increíble. Eso es increíble, sí. Cuando piden juicio por jurados, cuidado. Cuidado con ese temita, porque los jurados es la gente que está opinando en las redes sociales también. Y son los que más participan aparte. Son los que los que van a ir contentos ahí a condenar a todo el mundo. Entonces, ojo, cuando pedimos juicio por jurado, veamos quién van a ser los jurados, ¿no? Allá tienen la doble, la anglosajona los dos tipos de juicios, o sea, solamente con juez y también con jurado. Sí, por lo menos en Córdoba fue con jurado, digamos, pero en general es sin jurado. Acá en Perú y en Ecuador no hay con jurado, solamente es la decisión del juez. Claro. Acá, como tenemos un sistema federal, en realidad lo procedimental, cada provincia decide cómo va a ser. Entonces la realidad es que el juicio por jurados tiene mucho más razón de ser, por ahí en las pequeñas poblaciones. Capilla del Monte es una pequeña ciudad dentro de Córdoba, que es una provincia. Entonces, tiene más razón de ser porque hay ciertos delitos que está bueno que los juzguen los mismos habitantes, porque estamos hablando de una población más reducida. Está bueno los juicios por jurados en general, es una linda utopía, pero hay que ver también cómo es la opinión las pública. Comunidades, las poblaciones originarias que tienen sus propias leyes y ejercen su justicia de una manera dentro de su comunidad. Pero también es un arma de doble filo lo de... Es un arma de doble filo. Sí.
Porque los jurados están manejados por la opinión pública, entonces hay que ver cómo, también hay un tema de, bueno, en Dial se ve un montón y se ve también en este capítulo, que hay una manipulación de los medios. En el capítulo anterior había habido una especie de atentado, unos chicos que jugaban el fútbol americano y había habido toda una situación, y se ve como la cadena de noticias hace un recorte para que la parte amarillista, de un chico llorando porque sus amigos habían muerto y porque las feministas se juntaban, y había otras situaciones de fondo que no es que ameritaban un atentado de una bomba que explotara en un vestuario, pero había unas situaciones de fondo, no era sencillamente unos pobres chicos que habían sido masacrados, ¿sí? Claro. Entonces, como que siempre hay una visión parcializada. De hecho, el caso de Flavia no tuvo gran repercusión en los medios. No tuvo gran repercusión en los medios. Hay varias publicaciones en medios alternativos, incluso estuve buceando un poco en las noticias, incluso los medios más fachos, o fue esto, presa 23 años por una publicación de Facebook. Y este titular da un poco de miedo. No fue presa por una publicación de Facebook, pero sí. Y ojo cuando publicas en Facebook. 23 años te pueden caer. Entonces, hay una cuestión ahí aleccionadora, que por eso está bueno siempre desglosar estas cosas, porque sí, las redes sociales son súper peligrosas, pero si hacemos un uso responsable, y bueno, después estamos a merced a la justicia que es patriarcal y eso es otra cosa, ¿no? Que bueno, particularmente Córdoba es un país, casi. 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 Es una provincia, una de las provincias más conservadoras. La Cataluña de Argentina. Casi. Y bueno, y ahora que volvieron a la fase... La Cataluña de Argentina, me encantó eso. Bueno, no sé si querés agregar alguna otra cosita sobre este tema o si alguien quiere agregar algo sobre esto. Si no, me gustaría que pasemos al otro tema también, que me parece como muy importante también. Sí. Vale, Clau, sí. Marisol, Adri, ¿alguien quiere agregar algo? Fer, no te nombro porque estamos conversando, nombré solamente a la gente a la que está hablando. No, en general me preocupa lo del scratching, por la abundante cantidad de publicaciones que hay en Facebook. Por más que están respaldadas, por ejemplo, en el caso de las mujeres migrantes, por más que están respaldadas, digamos, por la unidad, por la colectivo que forman las mujeres, no es una instancia legal, digamos. Las mujeres migrantes, ahora en esta situación, por ejemplo, de la pandemia, etcétera, nosotras no tenemos carnet de identidad, o sea, tenemos un carnet de identidad que es el carnet de extranjería. Uh-huh. Solo se puede sacar después de un tiempo que lleves legalmente casada con un peruano, porque no hay todavía, no está legalizado matrimonio diverso acá. Entonces, pasó, por ejemplo, con una señora que además fue abusada muchos años por su marido, su conviviente, que tuvo hijos y tiene hijos peruanos, pero los hijos no la pueden reclamar a ella. Ella ni siquiera pudo obtener el carnet de extranjería porque su esposo el hombre debe avalar, y avalar inclusive económicamente, aunque la mujer sea independiente económicamente, tiene que avalarla. Entonces, si no hay todo eso, no puedes sacar el carnet de extranjería.
Y él se lo negó siempre. El tipo se murió y ella se quedó en el limbo, no existía para nada. Se enfermó de COVID y no tenía, por supuesto, ningún seguro médico, tenía una deuda increíble de estar de ilegal en el país. Le dan la visa humanitaria, pero, o sea, logran después de un tiempo, esto fue antes del COVID, le dan la visa humanitaria antes de enfermarse, toda esta vaina, pero la visa humanitaria la tienes que renovar cada año. Y ahora no está trabajando extranjería, como ninguna de las, y a ella se le vence, y encima está con COVID. Claro. Y sufrió abuso de un tipo que ya se murió, además. Y sus hijos no pueden hacer absolutamente nada. Entonces, claro, las mujeres cogen y lanzan cosas, o este tipo hizo esto de acá, el padre de mis hijos hizo esto y acá, sin tener prácticamente ningún documento legal, lo cual las puede hacer sujetas de sacarlas del país. Pero a las hijas, a los hijos, a las hijes, se quedan acá porque son peruanos. ¿Con quién? Si el padre fugó, no se hace cargo. Entonces, y sacan continuamente cosas. Entonces, pienso, el estado de indefensión es muy alto, el riesgo es muy alto. Ellas también dicen, bueno, el riesgo de quedarme callada. Si igual no puedo sacar a mi hijo o a mi hija de acá, porque el padre no me lo permite, solamente para joderme. Ahí es como, ¿me la juego? No me la juego. Bueno, igual ahí ya hay otras cuestiones metidas, porque estamos hablando de tema de derecho migratorio, no es sencillamente un escrache, que igual el escrache cabría, porque si la persona está muerta no hay mucho que reclamar al respecto, si hubiera una situación de abuso, digamos, una persona que falleció, tampoco tiene mucho sentido el escrache, porque es una persona que no está. Sí, no... Sin embargo, no sé. la prensa lo pone así. ¿Cómo? A la prensa no pone mujer, el titular no es extranjera en situación de vulnerabilidad, busca visa humanitaria. ¿Y cómo Ya, es? si no es viuda de fulano, a que viuda de fulano no puede quedarse en el país, ¿no? O sea, no eres, sigue siendo de. Ya está muerto, pero sigue siendo de. ¿No? Sí. Claro, bueno, ya es un caso más complejo, digamos, porque no estamos hablando sencillamente de un escrache, sino de otras cuestiones que tienen que ver con el manejo de medios, que es un poco lo que veníamos hablando antes. Y el tema migrantes es un tema que me parece que es recontraparte y sobre todo que depende mucho de la legislación de cada país. Porque, por ejemplo, en Argentina no tenemos unas leyes muy restrictivas respecto a migración que se endurecieron en los últimos años, pero no tienen ese tipo de implicancias, así que ahí medio que no te puedo opinar. Sí, respecto al tema scratches puntualmente, como más allá de la legislación interna de los países, habría que ver si Ecuador suscribió a lo que, entiendo que sí, al Pacto de San José de Costa Rica, que ahí está expresamente el derecho a decir la verdad, a expresarse y eso, y me parece que es una llave para entrar los organismos internacionales cuando los estados desoyen, ¿sí? Eso es como
de nuevo, es un camino súper largo y empedrado, pero está esa herramienta. Cuando el derecho interno no actúa, están los estados, están los organismos internacionales que pueden condenar a un estado a adecuar la legislación y actuar en consecuencia. Eso es como lo primero que se me ocurriría. Bueno, pasamos al otro tema que me Sí, parece también súper sí. interesante. Bueno, para los que no vieron la serie, lo que sucede ya para el final de la serie, hay un tipo con el que ella salió y ya tuvo una experiencia un poco negativa. Bueno, digo un poco para... No, yo siempre digo, sí, estoy trabajando un poco cuando estoy a un montón, ¿no? Pero es como que aplaco las cosas con un poco. Pero bueno, tuve una experiencia negativa con ese tipo y se fue y el tipo le manda un mensaje pidiéndole disculpas, que por favor le diera otra oportunidad. Como ella estaba pasando por una situación medio compleja en la que la gente de la Casa Calíope también se enojó con ella y ella estaba pensando que quería que le dieran otra oportunidad, dice, ¿cómo no le voy a dar otra oportunidad a él? Entonces vuelve a salir. Sale con el tipo le pide disculpas, llega a la casa y cuando están en la casa, él la empieza a besar, ella le dice que está incómoda, entonces se quiere ir, y entonces cuando ella se para irse, el tipo le dice, pero segura que no estás cómoda, o segura que, no le dice segura no estás cómoda, le dice seguro que esto no te gusta, y la besa, y ella accede a ese beso, y en un momento se están besando, él la da vuelta y la viola por detrás, ¿no? Y esto me parece que es súper interesante, digo, súper doloroso, ¿no? Pero digo interesante por el concepto, ¿no? Porque muchas veces me parece que nos sucede a las mujeres que, viste, como, bueno, si ya llegaste hasta acá, o sea, como pensar que hay un punto de no retorno en una relación sexual, ¿no? Tipo, bueno, si ya estamos los dos en pelotas, significa que va a haber sexo, ¿no? Como si no hay una elección en cada segundo de decir, bueno, hasta acá no quiero más, ¿no? Entonces me parece que es una buena escena como para atraer a la conciencia de que en cualquier momento podemos decir que no, en cualquier momento de una relación sexual podemos decir que no porque en un momento dijimos que sí, o no porque en un momento nos sacamos la remera, o no porque en un momento nos sacamos la ropa interior, el sí está como para toda la relación sexual. Y por eso me pareció interesante también hablar sobre ese caso del periodista, porque me parece súper interesante esto de, en inglés está la expresión que se llama date rape, ¿no? Es la violación en una cita, ¿no? En castellano no tenemos ese concepto, ¿no? Tenemos que decir un montón de palabras para describirlo, ¿no? Pero me parece súper interesante que exista ese concepto, ¿no? Que es una violación o realizada por un acto sexual no consentido en una relación sexual consentida o en un entorno romántico, ¿no? Porque, y nosotras con Vale y Desde Cero a la Derecha tenemos una muestra que se llama ¿Qué tenías puesto?, que habla sobre la ropa, ¿no? Entonces, si vos te pusiste ese escote es porque querías. Si te pusiste esa ropa interior con encaje es porque querías. Si vos usabas ese vestido apretado es porque querías, ¿no? Porque estás provocando. Y quizás vos te vestiste a la mañana y después a la tarde ya no tenías más ganas, ¿sí? O sea, las ganas pueden cambiar en un segundo porque estás incómodo, porque le viste la cara y no te gustó, porque
en ese momento ya no querés porque te tocó de una forma, ¿no? Como me parece que es súper importante esto de pensar de que en cualquier momento de una relación sexual se puede decir que no. No porque hayamos accedido, tiene que ser, ¿no? O sea, que en el momento en que una dice que no, ya está, se frenó, ¿no? Y eso también a mí personalmente me mata de como el concepto de la histeria, ¿no? Y el otro día escuché que existe una canción que la pasan por Radio Disney que se llama, no sé, La Histérica o una cosa así, que me está matando, me mata el corazón, ¿no? Y yo decía, pero como la histeria es el concepto como más machista y patriarcal que hay, ¿no? Porque nos enseñaron que las mujeres tenemos que decir que no y que no tenemos que ser tan fáciles, ¿no? O sea, la mujer no puede sentir el deseo, ¿no? Es un no, pero sí. Claro, O sea, pero que primero te decir que no, pero sí, sí, pero no tanto, ¿viste? claro, Como primero tenés que decir que no. nuestro deseo explícito está mal vista, pero también la frigidez, como se solía denominar, explícita también está mal. Entonces, ¿viste? Ni muy, muy, ni tan, tan. No, pero primero tenías que decir que no, porque si no sos una fácil, ¿no? Abiertamente, no podés decir que no abiertamente. Siempre se presta confusión. Y de ahí esta inferencia de, está diciendo que no, pero quiere decir que sí, en realidad. Claro. Entonces, bueno, hice así como una exposición medio larga con un montón de temas. Noé, hacé lo que puedas. No, igual está re bien, Marce, porque realmente, bueno, no sabía que el de date raping, ¿es? Date rape. Date rape. Bueno, sí, hay un montón de nuevos delitos que en inglés tienen nombres mucho más amigables, como, no sé, como sex, ahora tenemos la pornovenganza, que es como un nombre horrible. Así que, pero sí, me parece que este capítulo es interesante lo que ocurre porque es algo de lo que esto sí se habla realmente poco, que es esto, la violación en un espacio íntimo consentido, porque ¿qué pasa? La va con él, están tomando alcohol, en un momento él le desabrocha la camisa, está todo bien, ella después se empieza a sentir incómoda, le dice que no, ella se está medio por ir, él le dice no, qué sé yo, que esto y lo otro, y ahí la viola, y es muy claro que ella no estaba dando su consentimiento. Es muy claro para nosotros como espectadores, para ella obviamente, porque después de eso la cara de ella lo dice todo, y todo lo que ocurre después, pero no es claro para él, porque él termina y abre una cerveza, ¿no? Y le dice, ¿te quedás a dormir? Y le dice, ¿te quedás a dormir? Sí, te quedás a dormir. Ahí está, te quedás a dormir. O sea, como digo, como si no hubiera pasado nada. Y es muy fuerte si te quedás a dormir, tac, se siente que abre una cerveza, como si nada hubiera pasado, como ahora se viene el segundo, no sé. Entonces, y bueno, y habla un poco, acá quiero hacer un mea culpa, porque yo tengo 37 años, y la realidad es que cuando yo tenía 20 años, no vayas a la casa de un chabón si no querés coger, porque ¿para qué vas a ir? Porque está lleno, para calentar la pava. Entonces, había un mandato que hasta reproducíamos, entonces está esta situación de en cuántas situaciones nos vimos presionadas para tener alguna práctica sexual o para hacer algo, o nos sentimos mal por no haberlo hecho, nos sentimos como que estábamos obligadas, bueno, después hay otro capítulo que se abre para lo que es la violación en el matrimonio o en las parejas estables, ¿no? Que claro. Eso es otro tema también que está bueno conversar. Pero bueno, un poco el caso que me propuso acá a Marce, que está re bueno para verlo, es el caso de Lucas Carrasco, que es un periodista era un periodista en ese momento un medio oficial, así de tinte progre, digamos, que eso siempre refuerza mi teoría de que no hay nada más parecido a un macho de derecha que un macho de izquierda, y bueno, y empezó a tener ciertos escraches por scratches y una denuncia directamente penal porque él
había abusado, en principio, de 2 chicas, porque son 2 chicas las que hicieron la denuncia, que también en el marco de una cita, que se habían conocido, que habían venido a la casa, qué sé yo, él las había obligado a tener prácticas no consentidas, ¿sí? Entonces, bueno, la realidad es que el relato de las chicas era bastante detallado, digamos, y después, bueno, ¿y qué pasa con estos delitos, no? Porque se cometen en la intimidad, primero, obviamente, salen a desmentirlo, después salen a decir, no, estábamos muy borrachos los dos, yo no, para mí siempre consintió, o lo que hicimos, ella aquí estuvo de acuerdo, como empiezan con ese tema, yo estaba borracho y ni siquiera me acuerdo, y después se empiezan a acordar y dicen, cómo se van cambiando las versiones, y eso te da la pauta de que, bueno, están yendo por el camino de la mentira. Y en este fallo está bueno también lo que dijo la jueza que intervino. Bueno, es importante decir que este fallo las víctimas fueron acompañadas por la DOVIC, que es la Dirección de Orientación y Acompañamiento y Protección de las Víctimas, que es un organismo bastante del bien al que se puede recurrir para que acompañen, porque ¿qué pasa? Una cosa es hacer la denuncia penal para la cual no necesitas abogado ni abogada, ¿sí? Cuando vos sos víctima. Y a partir de ahí vos ya no manejás más el proceso. Después el Estado investiga, qué sé yo. Ahora, es muy importante para las víctimas constituirse en partes querellantes. ¿Qué significa? Tener una parte activa en el proceso y ver que las cosas estén pasando. Tener una querella privada es algo sumamente caro y costoso, sobre todo para una persona que está siendo violentada. Y encima, asegurarse una querella que tenga perspectiva de género es nada, el unicornio azul de nuevo. Y en este caso Dovic hace un buen laburo, entonces está bueno que tenemos este organismo que acompaña a las víctimas, y bueno, la realidad es que todo lo que tuvo que ver con la defensa, con la querella de las chicas, y eso estuvo manejado de una manera comunicacionalmente muy buena y todo. Y el fallo tiene algunas cuestiones interesantes que habla la juez, que dice, la inicial relación consensuada mutó en actos forzados. Y dice, la circunstancia de haber concurrido a un sitio a los fines de mantener relaciones sexuales con un compañero ocasional no implica en modo alguno consenso para la aceptación de cualquier modo de concreción. No existe otro consentimiento que aquel que resulte libre, voluntario, inequívoco, activo, despojado de presiones, manipulación, influencia de drogas o alcohol, específico, con información previa, actual y continuo. Sin embargo, hay algo que el consentimiento no es. No es ni omnicomprensivo ni infinito, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Si yo accedo a tener una práctica sexual, no sé, vaginal, no significa que voy a acceder a practicarte sexo oral, viceversa, ¿sí? O sea, que yo haya tenido relaciones sexuales con penetración no significa que yo vaya a acceder, no sé, a que ingrese una tercera persona a la casa, ¿sí? O sea, y que yo haya accedido a tener relaciones sexuales por penetración no significa que vaya a acceder dentro de 5 minutos, ¿sí? Hay un cómic que está muy bueno que es sobre la taza de té, como es esto también. Hay que entender algo que es lo que resalta a la juez. El consentimiento es dinámico y tiene que ser constante. Uno tiene que estar consintiendo cada uno de los actos en todo momento. Si no, no hay consentimiento. Puede que haya habido consentimiento para una cosa, y puede que a los 5 minutos no haya consentimiento para la misma cosa o para otra, ¿sí? Y en el caso de Lucas Carrasco lo que pasaba era que, bueno, lamentablemente se lo condenó a 9 años por el abuso de una de las chicas y respecto de la otra no quedó comprobado el delito. Porque, ¿qué pasa? Como una de las chicas, las pericias psicológicas indicaron este daño, digamos, y en el otro caso no sé qué pasó con la prueba, que, bueno, incluso la identidad de la chica quedó bastante a resguardo. Pero es muy difícil que este tipo de casos se den, porque los abusos siempre ocurren a nivel íntimo. Y ahí rescato la frase de el jefe de la cadena de medios, ahí en la serie, cuando habla con el policía, hay una escena muy buena en la que ellos están conversando, y el jefe de la cadena le manifiesta que está muy preocupado por este tema del manifiesto, de los 100 penes, de que qué sé yo, y dice, no, la mayoría son hombres de bien, que dan trabajo, qué sé yo, esto que el otro. Capaz que alguno hizo alguna cosita, qué sé yo, pero dice, bueno, los hombres toman, es la naturaleza. Esa frase, men take, it's nature, es como, wow, está aceptado que, bueno, como sos un tipo, vos podés cogerte lo que haya adelante, y no es así, pero en algún momento se asumió que era así, entonces hay que desandar esos caminos, y bueno, hay ciertos fallos de bien que lo logran en un mar de mierda que otros que no, pero bueno, está bueno resaltar este que sí.
Así que bueno, no sé si tengo mucho más para decir al respecto, pero sí es importante, por lo menos desde lo legal, es súper diabólico probar este tipo de cuestiones, no significa que no haya que intentarlo, pero es importante también desde lo que es la transformación social, de saber esto, que el consentimiento es dinámico y saberlo principalmente quien está consintiendo, que puede decir que no siempre, ¿sí? Y que si no respetan el no, bueno, eso es una violación. La violación no es un tipo encapuchado que te agarra es también eso, pero no es solo eso, ¿sí? Entonces, las peores violaciones se dan en estos ámbitos íntimos, de supuesta confianza, de supuesta comodidad. Entonces, hay que estar atentos porque el enemigo también está en casa, o puede ser un chico recopado que conociste en cualquier lado, ¿no? Digo, no para andar con el cuchillo en la mano, o sí, no sé. Sí. Sí, yo también me anoté esa frase que dice: ahora se está culpando a los hombres por ser hombres, ¿no? Porque los hombres toman. Que encima se dijo un montón esa frase, yo la he escuchado, ¡ey! Ahora no le podemos decir nada a la chica, ya no podemos hacer nada, ya no nos podemos reír, ya no podemos violar. Bueno, no pueden. No podían antes, pero bueno, lo hacían igual. Es un poco el término de la impunidad, entre comillas, de nuevo, porque no es que siempre hay un final feliz, ¿no? Y es el mecanismo de victimizarse frente a su accionar victimario, porque ay, pobre de mí ahora que no me dejan hacer nada ahora, no puedo tocar culos, no puedo violar, no puedo hacer nada, ¿viste? Acá hubieron unos chicos que hacen stand-up que dijeron que entonces no se podían hacer chistes, no se puede hacer nada, ¿de qué hablamos? Sí. Hay que poner a laburar la neurona, está difícil. De algo que no ofenda. Si estás ofendiendo a alguien, entonces no es gracioso. Por favor. Tiene que quedar claro. Sí, pero estás ofendiendo a un grupo oprimido, tipo, no es gracioso. Y lo mismo, porque es porque somos hombres. Ay, pobrecito. Es porque son hombres. pero hay otro tipo de masculinidades también. O sea, claro, también es esto, que este reduccionismo, o sea, hay otros tiempos que tienen que venir con esto, ¿sí? Yo por eso siempre cuando está esta falsa dicotomía entre punición y garantismo, yo soy siempre a favor del garantismo. Ahora, cuando estamos hablando de violaciones y delitos de abusos, no hay garantismo, porque el sujeto opresor es precisamente el agresor, entonces el garantismo no opera para el garantismo, tiene que operar para la víctima. Es tal cual. Digamos, estamos hablando de un delito de instancia privada, y estamos hablando que el sujeto de tipo violador es una persona que tiene como esto lo dice Rita Segato, con quien no coincido en todo, pero en esto sí, es un sujeto aleccionador. O sea, él tiene una conducta que lo que hace es aleccionar. Entonces, si lo denuncian, te va a recontradenunciar, y va a llorar, y va a victimizarse, porque es su manera de defenderse, digamos. Entonces, es como su moral es que va a tomar lo que cree que es de él. Y aparte entonces, me parece interesante esto, hay otras masculinidades, no necesariamente cis, también cisgénero, pero hay masculinidades transgénero, porque el problema no está puesto en el género, sea cual sea. El problema también hay violaciones en relaciones homosexuales, por supuesto. Género y transgénero con altos niveles de machismo y muy funcionales al patriarcado, sea a niveles judiciales o sea a niveles socioculturales, donde todo el tiempo se ocupan de reproducir las prácticas que una trata de destruir. Así que no tiene... Perdón, queda menos de un minuto. Bueno, un tiempo más que suficiente para tirarnos besos. Bueno, la semana que viene vamos a hablar con Violeta de Las Casildas y vamos a hablar sobre los últimos